Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de las Escrituras y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Dios los bendiga y bienvenidos a otro episodio más de Vida Reformada. Como siempre, el propósito es profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestras vidas diarias. Gracias por sintonizarnos. Estamos continuando lo que es el estudio de la Confesión de Londres de Fe Bautista del 1689. Y en el episodio anterior vimos una introducción a la confesión y también vimos lo que confiesa sobre las Escrituras. Hoy vamos a terminar este capítulo de las Escrituras y también añadir un poco del capítulo siguiente. Recuérdense que cuando digo capítulos, quiere hablar de cada confesión. La confesión es: esto es lo que creemos sobre esto. Esto es lo que creemos sobre esto. Cada capítulo nos va a dar un tema y ese tema nos va a dar el párrafo, ¿verdad? Ese capítulo nos va a dar el párrafo 1.2, 1.3, 1.4, y cada párrafo da una confesión o una aclaración de lo que cree sobre las Escrituras. Y estábamos en el párrafo 1.7. Nos vimos 1.7 y ahora vamos para el 1.8. Y el 1.8 dice que el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era por general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia. Son 3/4 partes, por lo tanto, auténtico, 3/4 partes auténtico. Así que en todas las controversias religiosas, la Iglesia debe apelar a estos como autoridad final, hablando del Nuevo y el Viejo Testamento. Son 3/4 partes providenciales y 3/4 partes auténticas. Pero esto es lo que dice aquí, dado un tipo de aclaración, pero debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las Escrituras e interés de estas, y debido a que se le manda a leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, por lo tanto, deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que, habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengan esperanza. Lo que quiere decir aquí en su esencia es que el Nuevo y el Antiguo Testamento son el canon o es la autoridad de la Iglesia, y todos los asuntos religiosos, que aquí le llaman controversia, pero es asuntos obviamente, o hasta problemas en la Iglesia debe apelar al Nuevo y al Viejo Testamento como la autoridad final. También dice, como esta es nuestra autoridad final y los escritos originales son griegos y arameo, él está diciendo deben ser traducidos a la lengua nativa del lugar donde sean llevadas. Y eso es muy importante, porque como el cristiano ha sido llamado a escudriñar las Escrituras, a leerlas, a habitar en ellas, a ser consolados por ellas, es muy importante que cada lengua nativa tenga la Biblia traducida en su lenguaje original o su lenguaje debido. Ahora, el 1.9, el párrafo 1.9, dice: la regla infalible de interpretación de las Escrituras es la propia Escritura. Por lo tanto,
cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple, sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. So, lo que quiere dar aquí es, en su esencia, es que la regla infalible de la interpretación de las escrituras es la escritura misma. En otras palabras, la escritura interpretan las escrituras. Ahora, cuando él dice el significado no es múltiple, como hay diferentes posiciones que el cristiano toma cuando se trata de la continuación de los dones, la cesión de los dones, cuando se trata de los tiempos finales, ¿verdad? Hay dispensacionalista, premilenialista, amilenialismo, hay diferentes posiciones. No está hablando de eso, está hablando más como de esencia, como la salvación, la Trinidad, la fe por gracia. Estos asuntos pueden ser interpretados por la misma escritura. Para interpretar un pasaje, tú puedes ir a las mismas escrituras, que van a haber otros pasajes que soporten esta posición o este entendimiento. Debe buscarse en otros pasajes de las escrituras que hablen más claramente sobre ese tema. Y las escrituras mismas interpretan las escrituras. Hay mucho de estas confesiones o de estos párrafos o de las escrituras que sí, las escrituras mismas confiesan estas verdades. En cualquier tema que sea singular y que no sea múltiple, como diferentes posiciones, como acabo de explicar, tú puedes ir a las escrituras y ver cómo ellas mismas aclaran alguna duda que tengamos. Párrafo 1.10, y este es el último párrafo de lo que confiesa esta confesión sobre las escrituras. Ahora dice: el juez supremo, por lo que deben decidirse todas las controversias religiosas y por la que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura, entregada por el Espíritu. En dicha Escritura, así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Y aquí estamos viendo que las Escrituras se colocan en la vida del creyente o en la vida de esta confesión en particular como la autoridad del juez supremo de toda controversia y todo tema de religión cristiana. Es algo muy bonito. Para darte un resumen de lo que hemos visto aquí sobre las escrituras, hemos visto 10 párrafos diferentes sobre la claridad, sobre la autoridad, sobre el testimonio, sobre el consejo de Dios. Como todas las escrituras no son claras, pero sí las escrituras interpretan las escrituras. Por ende, lo que la Confesión Bautista en su esencia quiere hablar sobre las escrituras es que es la única regla suficiente, segura, infalible de todo el conocimiento y obediencia y fe salvadora. En las escrituras, la Confesión Bautista quiere decir que vamos a encontrar todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Vamos a conseguir todo lo que necesitamos para resolver asuntos y controversias eclesiásticas. Vamos a conseguir todo lo que necesitamos para caminar en santidad. Y el segundo tema, o el segundo capítulo, recuerden, cuando digo capítulo, vamos a ver un tema nuevo. Párrafo es lo que él habla de este capítulo. Seguimos. Capítulo número 2. La Confesión Bautista quiere confesar lo que creen sobre Dios y de la Santa Trinidad. Y este es el párrafo 2.1, porque es capítulo 2, párrafo 1. Dice:
Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya substancia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino solo por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, que es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, liberimo, absolutismo, que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, clementísimo, misericordiosísimo, longanísimo, abundantísimo en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado de los que buscan con diligencia, pero también justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que en ninguna manera dará por inocente al culpable. Aquí lo que está revelando de Dios es su carácter, sus atributos, ¿verdad? Es eterno, inmenso, es inmutable, Él no cambia. Él es justo en su voluntad. Tú ves como aquí no es solamente yo creo en Dios, ¿verdad? Aquí te está dando lo que es más contexto en lo que qué es lo que yo creo sobre Dios. Esto es lo que me gusta de esta confesión, porque te da atributos, te da cosas de quién es Dios revelado por las Escrituras, ¿verdad? De la misma manera, en el capítulo 2, párrafo número 2, dice: Dios, teniendo en sí mismo y de sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es el único todo suficiente. En sí mismo y para sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino manifestando solamente su propia gloria en ella, por medio de ellas, hacia ella y sobre ellas. Es la única fuente de todo ser, de quien por medio, de quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que le agrade. Todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de las criaturas, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en toda su obra y en todos sus mandatos. A Él se le debe, por parte de los ángeles y de los hombres, toda adoración, todo servicio y obediencia que como criatura deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le plazca demandar de ellos. Esto es un Dios que es perfecto, que Él tiene vida en sí mismo, Él no coge vida de nada, que es bien bondadoso, que es todo suficiente. Esto es algo precioso. Está revelando, aquí está brindándote un marco de cómo Dios se revela en las Escrituras. Y cuando dice, me gusta cuando dice aquí que todas cosas están al descubierto, están desnudas delante de Él. O sea, no hay secreto para Dios.
No hay nada en el hombre que esté en secreto delante de los ojos de Dios. Y eso es algo muy precioso. Que todas las criaturas le deben honor, honra y respeto. Que su conocimiento es infinito. Que no tiene error su conocimiento. Que es independiente de la criatura. El Señor no me debe nada. Aplica eso a la salvación, aplica eso a la misericordia. Él no nos debe nada, todo suficiente. Y mira lo que dice, que no hay ninguna cosa contingente o incierta. Él es santísimo en todos sus consejos. Todo lo que su palabra dice es perfecta en su consejo, perfecta en todo lo que enseña. A mí me encanta también que dice aquí que es el deber por parte de los ángeles y los hombres toda la adoración. Es un deber de nosotros, de los ángeles, adorarle. Y que Él también hace lo que le plazca. El Salmo 119, 68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El Salmo 148, 13 dice, alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Ese sentido de exclusividad o de trascendencia. Su gloria es sobre la tierra y los cielos. Juan 5:26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Como lo que confiesa la Escritura. Él existe en Él. Él no necesita algo, un recurso de afuera para existir. Él tiene vida en sí mismo. También Romanos 11, 34 al 36 dice, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? Esto es lo que es trascendente. ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él el primero para que se le tenga que recompensar? Esto es lo que te está diciendo sobre la confesión. Él no está necesitado de nada de las criaturas. Pero las criaturas le deben la adoración. Job 22, 2 y 3. ¿Puede un hombre ser útil a Dios? ¿O un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? ¿O gana algo si hace perfecto tus caminos? Esto es lo que se ve la misericordia. Porque el Creador de los cielos y la tierra no tiene ninguna necesidad de las criaturas aquí en la tierra, pero en su misericordia y en su gracia nos permite ver estas verdades bíblicas. Esto es de bendición. Hay un salmo, no sé cuál es ahora mismo, pero yo sé que hay un salmo que dice, nuestro Señor está en los cielos y Él hace como le plazca. Y esto es lo que está diciendo la confesión. Un Dios que tiene vida en sí mismo, que no cambia, que toda su gloria será exaltada por el hombre, por los ángeles, que es el deber de parte de nosotros adorarle. Es un Dios inmutable que no tiene cambio. Él es todo suficiente. Tiene todo el entendimiento. Es muy importante conocer los atributos y el carácter de cómo Dios se revela en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Ponte a pensar. ¿Cómo tú te puedes relacionar con alguien que tú no conoces bien? ¿Cómo tú puedes tener una relación propia con alguien que tú no conoces? Parte de estas confesiones lo que hacen es
nos ayudan a conocerlo mejor. Y las Escrituras dan testimonio de que esto que confesamos es bíblico. Párrafo 2.3. En este ser divino e infinito, hablando de Dios, hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Esto es la Santa Trinidad. Está hablando aquí ya de la Trinidad. De una misma sustancia, un mismo poder, una misma eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todos infinitos, sin principios, por lo tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y en ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestro consolador y nuestra consoladora dependencia de Él. Aquí está explicando lo que es la Trinidad. Un Dios, el mismo en esencia, en divinidad, en naturaleza, en poder. No están divididos, todos son uno. Todos son infinitos, ninguno tiene principio. Por lo tanto, ahí es donde tú ves el Dios cabeza, un solo Dios. No ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades. Aquí es donde la cosa obviamente se pone un poquito... Es bien, hay teólogos que dicen que si tú no entiendes la Trinidad completamente, pues la estás entendiendo. La Trinidad a veces es bien difícil de comprender, pero cuando tú miras la Escritura, se revela de manera trinitaria. Tú puedes ver esto en el bautismo de Jesucristo, ¿verdad? Cuando los cielos se abren, está el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Ahí tú estás viendo al Hijo en las aguas, estás viendo al Padre que habla de los cielos y que es lo que desciende, el Espíritu de Dios como paloma. Ahí tú ves lo que implica, bueno, está bien claro que hay un Dios trino. De la misma manera, cuando hablamos del plan redentivo de Dios, lo vemos en una forma trinitaria. ¿Cómo? El Señor escoge antes de la fundación de la tierra, se los entrega al Hijo, el Hijo muere por ellos, Él paga por el pecado de nosotros. Luego es resucitado ¿por quién? Por el Espíritu. Y luego envía ¿a quién? Al Espíritu de Dios a morar en nosotros. El Padre nos llama, el Hijo nos redime, el Espíritu nos persevera. Es una salvación trinitaria. Este ser divino, hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo o el Espíritu Santo, de una misma sustancia, un mismo poder. Aquí no hay Jesús tiene más poder que el Espíritu Santo tiene más poder que Dios, no. Es un mismo poder y una misma eternidad. También esto lo puedes ver en Génesis. En Génesis, al principio de Génesis, tú estás viendo cómo el Señor habla y dice: hagamos a la creación, al humano,
a nuestra imagen y semejanza, hablando de múltiples, no solamente de uno. Y que hay un montón de gente que cuestiona lo que es la doctrina de la Trinidad. Hay mucha gente que no cree en la Trinidad, pero históricamente eso ha sido llamado una herejía. Juan 14:11 dice, créeme, de Jesús hablando, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Creed que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y eso es lo que es de la Trinidad, capítulo 3, del decreto de Dios. Capítulo 3 habla de esto es lo que confesamos del decreto de Dios. Párrafo 1 dice, Dios, desde toda la eternidad, por el sapieticismo y el santicismo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o la contingencia de las causas secundarias, antes bien son establecidas, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. Esto es bien interesante y es un poco complejo. ¿Por qué? Porque está hablando que Dios desde la eternidad, en toda su sabiduría y su santidad y su santo consejo, solamente de su voluntad, no teniendo cosas externas que lo muevan a hacer cosas, sino de su propia voluntad, ha decretado. Decretado es que va a decir las cosas que han de ser. Libremente y sin alterarlas. Todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero lo hace, aquí es donde esta categoría es bien importante, porque Dios hace esto, decreta todo esto, de tal manera de que Él no es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en Él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de la causa secundaria. Antes bien son establecidas, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. Aquí hay varios textos. Isaías 46:10 dice que declaró el fin desde el principio. ¿Ves aquí el decreto? Decretando, declarando Dios el fin desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, este es Dios, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. También en Efesios 1:11 vimos, también hemos obtenido herencia, habido sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí estás viendo la misma idea, Hebreos 6:17. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de sus propósitos, interpuso un juramento. También Romanos 9:15. Porque Él le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Primera de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que nos anunció: Dios es luz
y en él no hay tiniebla alguna. Juan 19:11. Jesús respondió: ninguna autoridad tendráis sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Estás viendo esta idea de este decreto, de todas estas cosas que han de suceder, que todavía no sabemos, que van a suceder, que están en el plan perfecto, porque desde el principio Dios decretó el final? Él lo sabe todo, Él ya lo ordenó. Eso no quiere decir que somos roboces. Eso no quiere decir que el pecado que hacemos no es nuestra culpa. Eso quiere decir que Dios en su soberanía ha decretado todo lo que va a suceder desde el principio, y todo por su inmutabilidad y su perfecto consejo. Todas estas cosas van a obrar para bien, para la gloria de su nombre y para el bien del creyente. 3.2 dice: aunque Dios sabe todo lo que podría o puede llegar a suceder en todas las condiciones que se puedan suponer, aún así nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que llegaría a suceder en tales condiciones. Él no lo está haciendo, las cosas que Él decreta, no está haciendo porque, te voy a dar un ejemplo, Dios vio desde antes de la fundación de la tierra que yo lo iba a escoger a Él, y como Él me vio que yo lo iba a escoger a Él, Él cambió todo para que eso sucediera. Eso no es lo que es el decreto. Él no está haciendo las cosas por tener un conocimiento previo, no. Esto lo vemos en Romanos 9:11. Porque aun cuando los mellizos no habían nacido, ni había hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por la obra, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacobo amé, pero a Esaú aborrecí. También lo ven en el versículo 18. Así que del que quiere, aquí dice el 18, así que del que quiere tiene misericordia, lo mismo que le dijo a Moisés, y al que quiere endurece. Y ahí es donde Pablo dijo: pero entonces me dirás. Así de que quiere, dice, me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? Y dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? Esto es muy, muy precioso, porque este es el Dios que se revela en las Escrituras. Y vamos a ver más sobre este Dios que decreta en el próximo episodio. Quédate con nosotros. Esto es Vida Reformada. Gracias por sintonizarnos una vez más. Como siempre, el propósito es profundizar las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestra vida. Estamos en el capítulo 3 de la confesión, la segunda confesión de Londres, o la segunda confesión bautista de Londres del 1689. Estamos viendo lo que es el decreto de Dios. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Como te dije, si quieres ser parte de esta programación, escríbenos un email a vidareformada1@gmail.com. Si quieres ser parte de la programación, tienes alguna idea, quieres colaborar, te invito. Hay algo muy importante que quería decir cuando venía hoy pensando en el carro. Y hacemos esto de las redes sociales, donde compartimos videos, compartimos información. La Biblia es clara cuando dice: mi pueblo padece por falta de conocimiento. Pero yo entiendo también que las redes sociales están llenas de ignorancia, llenas de falsa información, llenas de peligros. Por eso te exhorto, ten mucho cuidado. Ve, busca el consejo de tu iglesia local,
que escuchen el contenido. Es un contenido sano, es un contenido que va a enriquecer tu fe, es un contenido que te va a expulsar más cerca de Cristo, a conocerlo mejor. Yo te exhorto, ten mucho cuidado, no descuides tu comunión con los otros santos, continúa siendo parte de tu iglesia local, un miembro fiel. Ve, ama a tus pastores, ama a tu congregación, sírveles y espero que este contenido sea de bendición para ti. Hasta la próxima.